Claro que sí. De los niños, de los adolescentes, de las pantallas y de las redes, que es el tema que más nos convoca, Sí. que es este mundo lleno de riesgos, Ujú. que yo no creo que debe haber algún camino que no sea irrenunciable, la necesidad y responsabilidad de acompañamiento, de cuidado, de presencia y de crianza de los padres, de los adultos, especialmente de los padres, en las redes sociales y en las pantallas. Y hay 3 conceptos de especialistas que me parecen importantes y que nosotros fuera del aire lo hablamos un montón, que es, en primer lugar, dar el ejemplo como adulto. Sí, sin duda. Tema lo hablamos muchísimo nosotros. Sí, constantemente. Bueno, después apelar al diálogo y a la comunicación, otros temas que hablamos muchísimo. Y recién después, cuando tenga los conocimientos y el cuidado necesario, porque lo sabe hacer como adulto, empoderarlos en el caso de las tecnologías. Cuando Liliana dice que hablamos mucho de estos temas fuera del micrófono, es verdad. A veces decimos que no se dan cuenta los adultos, a veces, y me incluyo también, no nos damos cuenta, nosotros los adultos, cuando tal vez no cumplimos con una norma en el tránsito y vamos con un menor al lado. O sea, de pasar un semáforo en rojo, ir con un menor al lado, discutir y agarrarse a piñas con alguien porque piensa distinto o porque sucedió algo y tenemos a un menor al lado. O sea, de eso estamos hablando, ¿no? Sí. Y, digamos, resaltar que en la educación el ejemplo es fundamental. Sobre todo en la primera infancia, que es hasta alrededor de los 6 o 7 años, y después vemos, después continúa la segunda infancia y luego la adolescencia, pero escuchamos en la actualidad, continuamente, que los padres de adolescentes dicen, están todo el día con el celular, claro, hablan todo el día con sus amigos, y los padres de los nenes chiquitos, uno escucha decir, que también lo hablamos fuera, que si vamos afuera y no le doy la tablet no puedo comer. Entonces, acá hay que ponernos a pensar como adultos. Hay una disociación entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que hago. Y esta disociación es sumamente fundamental sacarla, desconsiderarla, sobre todo en la primera infancia, y luego, nos preocupa la adolescencia, por supuesto, pero es donde comienza la educación, es desde el nacimiento hasta la adolescencia. Y los chiquititos siguen mirando las pantallas también, y el papá sigue hablando por el celular, y el nene chiquito le toca la pollera o el pantalón al padre para decirle, escúchame. Y el padre está hablando con el celular. Están en su mundo. Entonces, ¿por qué nosotros les decimos a los adolescentes, estás todo el día conectado, sos un adicto al celular, si nosotros también estamos permanentemente con la tecnología? Esto es un tema para que los adultos lo pensemos y lo repensemos mucho. Ayer hablaba, creo, ayer o antes de ayer, aquí en la radio, de lo que sucedió en Europa con este apagón. Ah, sí. La gente sin celular no sabe qué hacer en la vida. No sabe vivir. No sabía cómo llegar a su casa. Terrible, ¿eh? Sí. Es algo que nos tenemos que poner a pensar. No estamos ajenos a que suceda esto, ¿no? No, es que la tecnología nos atraviesa, está atravesando a todos. Y a veces escuchamos decir, los chicos la tienen clara, esto lo decimos los adultos, muchos adultos lo decimos, los chicos la tienen clara con la tecnología, déjalos que ellos la tienen clara. Claro, sí, pero ¿qué pasa? ¿Pero saben cuidarse solos? La tienen clara para el manejo de la tecnología, pero no vivir saben es otra cuidarse. cosa. Claro, Vivir es como es decir, un nene de 5, 6, 7 años sabe jugar a la pelota, juega con la pelota, pero ¿sabe prevenir una lesión o un resfrío? Claro. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es usar la tecnología con facilidad y otra es saber cuidarse. Y el problema es que no saben cuidarse porque no les enseñamos a cuidarse. Hoy en día nos informamos
realizamos un trayecto y un montón de cosas a través del celular. Ujú. Se terminaron las pilas y las radios en Europa, porque era el único medio para que la gente se informara. Terrible, Sí, ¿eh? terrible. No, es muy, muy, muy duro y muy peligroso. Mete este tema. miedo. Es que es para sentir miedo. Ujú. Y esto que nos pasa también a los adultos, Jorge y Lorenzo, nos pasa a nosotros adultos, que también hay que reconocer que tenemos algunos problemas con la tecnología. Sin dudas. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros o los padres de los adolescentes, que son más jóvenes que nosotros, sucede que como adulto nosotros deben enseñar algo que ellos no vivieron, de lo cual no tienen experiencias previas, porque nosotros no tuvimos una adolescencia con internet, una adolescencia con conectados. Entonces se les hace muy difícil, muy complicado también enseñarles a manejar las pantallas y conocer esta nueva herramienta, pero de la cual le podemos hablar, pero no tenemos experiencia. Y esto también sucede, en los últimos años ha sucedido en las épocas anteriores, cuando los padres, si bien había diferencia generacional entre adolescentes y padres, pero sí los padres sabían decirle a sus hijos cosas que habían vivido por su propia experiencia. Claro. Por ejemplo, si vas a bailar, cuidado con los cigarrillos, Sí, sí. cuidado con la droga, Ujú. cuidado con el alcohol, Sí, sí. cuidado si manejás y tomaste. Sí, sí, sí. Todo esto se lo podían decir porque lo habían vivido a través de la experiencia. Estaba la palabra cuidado, ¿no? Estaba la palabra cuídate. Me arrancaste una sonrisa porque yo me acuerdo de mi querida hermana, un beso al cielo, donde tal vez nuestros padres, por aquel entonces, no nos decían claramente qué, pero algo aportaban, ¿no? Ella decía, a mí me decían cuídate, y yo me cuidaba de que no me pisara un auto. Con todo lo que era un adolescente comenzar a salir, adolescente, adulta, ¿no? Por aquel entonces, pero hoy con más razón. Yo creo que tiene que ver con esto que tenemos un gran problema de escucharnos, Liliana. Sí. No, Porque no escuchamos. estaría bueno decir, a ver, hoy me toca a mí, como adulto, contarte las experiencias que yo tuve para todo. Desde lo sexual hasta las salidas, cómo nos conectábamos, que presta atención. Y después, mañana te toca a vos. A ver, decime cómo haces vos para aprender, porque tenemos que aprender también de nuestros chicos algunas cosas. Sí, ellos nos enseñan muchas cosas que no sabemos, eso hay que reconocerlos. Estaría bueno este intercambio, ¿no? Pero la cuestión está, vuelvo a insistir y volvemos a insistir en la comunicación, La comunicación. que es la que está cortada. Sí. O está resquebrajada. Sí. Es decir, volver a comunicarnos, ¿no? Y a confiar. Sí. A darles cierta cuota de confianza. Claro. Sí, eso también es importante. Sin duda. Para un adolescente, sí. Ujú. Y a veces, bueno, los adultos nos peleamos con la tecnología y en realidad no podemos ni demonizarla ni amarla. Lo que tenemos que tener claro, que a mí también me cuesta, es que se instaló y está para quedarse. Ujú. Esto es para siempre. Bueno, y saber que, por ejemplo, lo que tener claro que es un medio, Claro. no es un fin. Ahí Ujú. también donde cruza un poco la problemática. Ujú. Porque los temas que ya existían, la privacidad, la pedofilia, la violencia, existía. Sí, sin duda. Pero claro, ahora aparecen nuevos medios que generan nuevos modos que ocurran incidentes Ujú. de otra forma, de otra manera, más peligrosa, o que modifican situaciones que ya existían. Bueno, hay que tratar de mirar de otro modo, de pensar que también son saludables, son beneficiosas para muchas cosas de la vida cotidiana, tanto para los adultos como para los adolescentes y los niños, pero siempre con saber usarlas, con enseñanza, con cuidado, con acompañamiento. Ujú. Esa es la cuestión. Y la crianza digital es algo que nos debe ocupar mucho en la primera infancia, hasta los 6 años. Bastante en la preadolescencia, de los 9 hasta los 11 aproximadamente, y una vez, si ellos tienen los conocimientos,
acompañarlos, no dejarlos tampoco, aunque sepan cuidarse, en la adolescencia. Entender que acá creo que estamos medios al revés. Es como que trabajamos mucho con los adolescentes en las escuelas secundarias, en los 2 últimos años de la escuela primaria, y no trabajamos con los pequeños. Cuando en realidad deberíamos empezar con los chiquititos, porque es a partir de ellos donde empiezan a crecer y a tener en determinadas etapas de su vida hasta dónde pueden llegar con la tecnología. Claro. Pero comenzar desde recién nacidos, desde chiquititos, eso debemos reverlo también. Sí, sin dudas. Reitero, en algunos países está prohibido el uso del celular a menores de 14 años. Sí, Japón. Son estudios que se han hecho por los grandes problemas cognitivos que van a traer a futuro. Que lo voy a hablar la semana que viene porque son muy graves. Bien. Y por ejemplo, hasta los 2 años, cuando los papás preguntan a qué edad empiezo a darle el celular, ¿cuándo lo dejo solo? Solo nunca, acompañado. Pero hasta los 2 años, nada, 0 pantalla, 0 celular. De los 2 a los 5, dicen los especialistas esto, ¿no? Se puede ir incorporando un poquito paulatinamente, 1 hora por día, pero bueno, que sean con contenidos apropiados para el nene de 2 a 5 años, ¿no? De los 6 años, bueno, ya ahí empieza a lo mejor no tener en cuenta la cantidad de horas, sino la calidad, lo que ven. Pueden mirar a lo mejor 4 o 5 horas, pero miran un rato TikTok, otro rato otra red social, otro rato un video, otro rato clases de música, juegos, o sea que sea variado lo que ven. Y de los 6 a los 9 ahí entran los celulares un poco a donde realmente tenemos que estar muy atentos, porque ya comienzan en este momento, en esta época, con algunas cuestiones a los 9, 10, 11, 12 años, preadolescentes. Yo diría, antes la adolescencia empezaba alrededor de los 13, claro. Ahora empieza alrededor de los 10. Exacto. Hay que estar atentos porque justamente es la franja etaria de los 8, de los 9 y de los 10 en la que tienen mayores problemas y mayores riesgos con la sexualidad, por el grooming. O el sexting que empieza alrededor de los 8 años, para atrapar a niños de 8, 9, 10, 11 años. Esa es una franja peligrosa, es una edad de mucho riesgo. Ya después, alrededor de los 16 años, si conocen, si saben, si le han enseñado el manejo de las redes, bueno, ahí ya pueden estar utilizando las redes y los padres, bueno, acompañándolos, pero ya no con el control, porque con el control solo no me sirve. ¿Qué hago si no saben cuidarse? Porque los papás dicen, ¿cómo lo controlo? Pero ¿cómo lo controlo solo? Me queda incompleto. Tengo que saber que ellos sepan, tengo que enseñarles, tienen que saber cuidarse y bueno, después poder ir controlando, pero más acompañando. Y más sabemos que los adolescentes, si les decimos voy a estar ahí controlándote, van a actuar de una manera totalmente opuesta, reforzando la conducta opuesta, que es no te hago caso, no voy a estar. Nosotros nos hemos comportado así también. Por supuesto. Además que había otras herramientas, otra época. Liliana, interesante este micro, te escucho como siempre, así que feliz Día del Trabajador nuevamente y nos vemos el jueves que viene. Gracias a ustedes y como saben es un placer poder compartir un ratito con ustedes. Por favor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. Liliana